El 20 de agosto de 2022 parecía un día normal en la comuna de Siloé, en Cali, Colombia, pero cuando empleados de limpieza callejera notaron que algo bloqueaba las alcantarillas, aquel día rápidamente dio un giro grotesco. No se trataba de basura ni de un animal, sino de restos humanos cortados en pequeños trozos. Pero el horror aún tenía más sorpresas preparadas. 8 días después del primer hallazgo, a poca distancia del cementerio local, envuelto en sábanas floreadas, fueron halladas 2 piernas y 2 brazos. Al mismo tiempo, en el municipio de Yumbo, 2 familias estaban desesperadas. Llevaban varios días sin saber nada de Elizabeth Alejandra Rojas, una adolescente de 17 años, ni de su amiga Karen Giselle Canelo Guevara, de 21. Cuando radicaron la denuncia lo hicieron con la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero no tardaron mucho en descubrir que estaban ante la revelación más espeluznante de sus vidas. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Aunque Elizabeth y Karen tenían algunos años de diferencia, habían forjado una amistad fuerte e inquebrantable. Ambas vivían en el municipio de Yumbo, ubicado en el departamento de Valle del Cauca. Karen siempre había vivido allí, mientras que Elizabeth llegó en los últimos años desde Antioquia. A ambas las unía tener una vida difícil y familias fragmentadas. Karen se había criado viendo muy poco a su madre, que trabajaba casi todo el día. Había sido criada en gran medida por su hermana mayor, quien trató de cuidarla de todos los peligros. Era una joven alegre, a la que le gustaba divertirse y pasarla bien. Tenía el don de transmitir felicidad a sus seres queridos, aun cuando estaban pasando por un mal momento. Karen había quedado embarazada a los 16 años, pero su pareja de aquel entonces jamás se hizo cargo de la situación. Ella debió tomar las riendas de la situación y decidió tener a su bebé. Aunque eso implicó dejar sus estudios y dedicarse enteramente a su hijo, todos en su entorno la describían como una buena madre presente y atenta. Por su parte, Elizabeth era todavía menor de edad cuando encontró su trágico destino junto a su amiga. Tenía unos impactantes ojos azules y una belleza que llamaba la atención en el barrio, pero acarreaba un contexto difícil. Se llevaba mal con la nueva pareja de su madre y solía escaparse de la casa. Ya entrada la adolescencia, sus hermanas recuerdan que empezó a tener actitudes cada vez más rebeldes, hasta que anunció que ya no viviría con su familia y se fue definitivamente. Sus amigas intentaron ayudarla, incluso la madre de una de ellas propuso adoptarla y darle la contención que no encontraba en su casa, pero la joven se negó. Karen y Elizabeth eran tan amigas que algunas personas de la zona daban por hecho que eran hermanas. Estaban siempre juntas, pero también comenzaron a tener lo que algunos calificaron como malas influencias. Ante las dificultades que enfrentaban a diario y la falta de otros espacios que las contuvieran, lentamente fueron sumergiéndose más en el mundo de la noche y las fiestas. También comenzaron a consumir drogas y a vincularse con hombres mucho mayores que ellas. Las hermanas de ambas estaban preocupadas, pero no sabían qué más hacer para protegerlas. Cada vez que se iban, solo podían conformarse con saber que estaban bien. Al mirar sus redes sociales, ambas eran usuarias activas de Facebook e Instagram, y eso parecía ser el último lazo que las unía a sus seres queridos. Nadie esperaba que justamente a través del teléfono celular se les tendiera el anzuelo para una trampa mortal. En agosto de 2022, John Michael Lenny Arias, a quien según parece ambas conocían previamente, las invitó a una fiesta en su casa de Cali. La oferta era tentadora. Tenían pepitas, es decir, pastillas alucinógenas y otros estupefacientes. Era viernes, y el plan llamó la atención de las jóvenes, por lo que en la tarde del día 19
Se dispusieron a recorrer los 20 minutos de viaje que tenían hacia el lugar pactado para el encuentro. Las dos amigas subieron al teleférico del Sistema Integrado de Transporte Masivo y bajaron en la estación perteneciente al barrio Brisas de Mayo, en la Comuna 20, unas 40 cámaras de seguridad, dispuestas en todo el recorrido de ese transporte público, captaron las últimas imágenes. Se les veía contentas y relajadas, vestidas acorde a las altas temperaturas de aquel día y mirando a los alrededores en busca de alguien. Elizabeth no había llevado su teléfono, pero Karen sí, y en ese momento hizo una llamada para avisar que ya estaba en la zona. Poco después de salir de la estación, Karen subió fotos a su cuenta de Facebook, historias en las que posaba sonriendo a cámara y situando su ubicación de ese momento en Cali, en el municipio de Yumbo. Las familias de ambas notaron con sorpresa que las jóvenes se habían ido hasta allí sin avisar, pero esperaban que regresaran en el transcurso del día. No sabían que estaban viendo la última publicación de Elizabeth y Karen, y una pista que se volvería crucial. Cerca de las 5 de la tarde, las chicas se encontraron presuntamente con John y subieron las escaleras rumbo a la vivienda de 2 pisos que el joven compartía con su padre y su hermana. Esa chica, sin embargo, no se encontraba en la ciudad desde hacía varias semanas. Los vecinos las vieron ingresar con total normalidad, y luego una de ellas se asomó al balcón para tomar aire. Eran cerca de las 7. En algún momento, se sumó al encuentro Germán Evelio Ñáñez, padre de John, y la historia de pronto se volvió más oscura. Avanzada la noche, el cóctel de alcohol y drogas lo aceleró todo, y ya nadie más volvió a ver a Elizabeth y Karen con vida. En Yumbo, las familias Rojas y Canelo empezaron a inquietarse. Las horas pasaban y no había noticias de las dos jóvenes. El teléfono de Karen estaba apagado y la última conexión había sido a las 9 de la noche del día 20. Nadie sabía dónde comenzar a buscar, porque las mujeres no habían entrado en detalle de dónde iban a viajar ese fin de semana. Las horas se convirtieron en días y la comunicación siguió siendo nula. Entonces los familiares decidieron hacer la denuncia. Al principio las autoridades les dieron esperanzas. Les dijeron que habían salido por sus propios medios. Seguramente las chicas habían perdido la noción del tiempo y ya regresarían. Sin embargo, Elizabeth era menor de edad y la situación requería intervención inmediata. Pero algo falló en la comunicación de las autoridades, ya que los familiares de las dos mujeres desaparecidas pasaron semanas sin saber nada de ellas. Aunque a pocos kilómetros de su ciudad, ya empezaban a aparecer las primeras pistas de un doble crimen que encajaba perfectamente con esta misteriosa desaparición. Concretamente, apenas un día después de que las jóvenes desaparecieron, los restos aparecieron en el sistema de alcantarillas de Cali. Para la comunidad de Siloé, fue una tremenda conmoción descubrir que aquello eran vísceras humanas y que apuntaban directamente a un acto criminal ocurrido en esa misma ciudad. Se trataba de una zona habituada a la violencia. El año en que ocurrió ese caso en Siloé, se registraron 56 homicidios. Las peleas eran algo habitual en las calles, así como las balaceras, pero encontrar restos humanos ya era algo que escapaba, incluso al descontrol habitual de esas calles. Era algo atroz. Pero aún no había pistas concretas que llevaran a descubrir quiénes eran las víctimas y quiénes los victimarios. Los primeros trabajos forenses concluyeron que se trataba de los restos de 2 mujeres jóvenes, con algunas señas particulares que no lograban identificar. Después de tener todas las piezas sobre la mesa, sin lograr completar el rompecabezas, Ebert Mejía Castro, teniente coronel de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía de Cali, se hizo cargo de la investigación y dio con la respuesta. Las mujeres descuartizadas en Cali eran las 2 desaparecidas en Yumbo. Al cotejar los datos de la necropsia con el registro de personas desaparecidas en las comunas cercanas, sospechó que estaba sobre la pista correcta. 8 días después del primer hallazgo, terminó por convencerse del todo. A orillas de un río que rodeaba el cementerio de Siloé, un reciclador estaba buscando materiales desechados
cuando se percató de un olor nauseabundo. Venía de un montículo de telas, lleno de moscas y de gallinas que picoteaban el contenido. Al acercarse, descubrió horrorizado que entre sábanas alguien había arrojado brazos y piernas humanas. De inmediato, el testigo alertó a las autoridades, que se dispusieron a cotejar si esos restos pertenecían a las mismas víctimas del hallazgo en las alcantarillas. El dato clave fue un tatuaje que alcanzaba a verse en una de las manos encontradas y que coincidía con la seña particular fundamental que había declarado la familia de Elizabeth. La joven tenía un tatuaje exactamente igual a ese. Lo demás lo aportaron las redes sociales. En la cuenta de Facebook de Karen, la mujer había compartido una última foto y se podía ver claramente que llevaba una camiseta azul corta que había sido encontrada en las alcantarillas, junto con los primeros restos. Pero la respuesta más impactante estaba en las conversaciones de mensajería privada. Los investigadores pudieron leer las últimas interacciones de las jóvenes, donde planeaban encontrarse para ir a Cali, a compartir una fiesta con personas que conocían previamente. Al empezar a investigar en Siloé, los policías no tardaron en conseguir testimonios que ubicaban a las jóvenes en la casa de John. Las autoridades tenían algunos datos previos de aquel hombre. Tenía 22 años y algunos antecedentes criminales menores. La gente de la zona lo describía como un muchacho errante y conflictivo, pero aquella carnicería que parecía haber perpetrado no podía haberla hecho solo. Entonces la policía se propuso ampliar la investigación y así descubrieron la trama oscura que se había desarrollado bajo el hermético silencio de la madrugada de Cali. Algunos vecinos de John notaron actitudes extrañas en los días posteriores a aquella ruidosa fiesta. Desde esa madrugada, habían visto tanto al muchacho como a su padre sacando grandes bolsas de basura y dejándolas en distintos puntos del barrio. Se cree que de ese modo, ambos buscaron deshacerse de todo rastro que los inculpara, pero fueron descuidados. Según pudo reconstruir la investigación posteriormente, cuando John y su padre ultimaron a las mujeres, decidieron que la única salida era desmembrarlas y hacer desaparecer la evidencia. Hicieron ese trabajo meticulosamente y con conocimiento previo. Germán, el padre, había sido matarife y tenía amplia experiencia despellejando vacas en los rastros. Ese detalle terminó de completar la grotesca escena, tras la que iban los investigadores. El problema fue que Germán y John no supieron cómo deshacerse de los restos. Habrían intentado arrojarlos por el inodoro, pero el sistema de cloacas de Cali tiene caños angostos y se atascaban. Entonces decidieron dejar los pedazos en distintos sitios. Probaron arrojándolos a las cañerías, pero descubrieron que tampoco podían hacerlos desaparecer así. Guardaron los miembros de sus víctimas en bolsas y los dejaron en plena calle cerca del cementerio. Más tarde, habrían arrojado las partes que fueron encontradas, como las cabezas y el torso de una de ellas, en contenedores comunitarios que a diario son vaciados por camiones. Mientras los testimonios de los vecinos terminaban de armar el oscuro rompecabezas del doble crimen, había pasado poco más de un mes de la desaparición de las jóvenes, y las autoridades ya tenían pruebas suficientes para detener a los sospechosos. Todo parecía llevar a un caso de fácil resolución y una fuerte condena, pero aún restaba contestar la pregunta que desvelaba a las familias de las víctimas y a toda la ciudad donde había ocurrido el crimen. ¿Y por qué? Cuando la policía fue a detener a Germán Yáñez y John Michael Arias, no esperaban encontrarse con dos hombres totalmente relajados y tranquilos. Incluso cuando los esposaron y les sacaron la fotografía de rigor, antes de su ingreso al servicio penitenciario, un gesto heló la sangre de todos. Germán, de 48 años, sonrió al momento en que la autoridad policial tomó la foto. Su hijo parado a su lado parecía más serio y preocupado, pero para él también parecía ser un día como cualquiera. Cuando las cámaras de Noticias Caracol los acompañaron en su ingreso a la fiscalía,
Ambos tuvieron momentos risueños y burlones. Germán llegó a decir que no tenía nada que ver en los crímenes, mientras que su hijo mantuvo un imperturbable silencio. En la imagen que recorrió el mundo, delante de los dos hombres había una mesa donde se exhibía un par de zapatillas blancas, las fundas de un juego de sábanas y una prenda con manchas de sangre, que serían tomadas como pruebas fundamentales en la causa. Pero a pesar de la tranquilidad que exhibían los acusados, su situación era muy grave. El allanamiento en la casa solo aumentó exponencialmente las probabilidades de recibir una condena de por vida. Cuando las autoridades registraron la vivienda donde presuntamente se había cometido el doble asesinato, a simple vista no se veía nada sospechoso, pero en cuanto realizaron las pruebas químicas de luminol, descubrieron manchas y salpicaduras por toda la casa, que habían sido limpiadas. Había salpicaduras en todo el baño, en la tina, la rejilla y las tuberías. Allí, al parecer, los asesinos habían intentado asearse después de desmembrar a sus víctimas. Además, unas cortinas y sábanas que aún estaban en la casa correspondían con las que habían sido usadas para transportar los restos antes de desecharlos en la vía pública. En concreto, había fundas de almohada con un estampado similar al de la tela que recubría los cuerpos del segundo hallazgo. También fueron descubiertas algunas prendas de vestir de las mujeres, entre ellas un par de zapatos blancos. No había lugar a dudas. Germán y John habían ultimado de manera brutal a Elizabeth y Karen, pero aún quedaba un largo camino por recorrer en la investigación. Ya con los dos hombres detenidos, las autoridades se centraron en reconstruir los hechos minuto a minuto y tratar de comprender qué había pasado en esa casa que desencadenó un doble crimen de esa magnitud. Hubo dos teorías principales sobre las que se edificó toda la causa. La primera apuntaba a que en algún momento de la noche, y ya con un consumo de sustancias que llevaba varias horas, Germán quiso tener relaciones con una de las mujeres, y ésta le pidió dinero a cambio. Enojado, el hombre mayor le habría recriminado que el pago estaba saldado por las drogas que él les había suministrado, y eso derivó en una acalorada discusión. Al parecer, Germán habría sido el autor de los crímenes, y contó con la participación de su hijo tanto para asesinarla como para ocultar el hecho. La segunda teoría apuntaba a que el problema había comenzado entre los hombres y que las jóvenes en un principio no participaron de la disputa. Sin embargo, con el desborde que provocaba el consumo desenfrenado de narcóticos, uno de los hombres habría atacado a las mujeres, ultimando primero a una y más tarde a la otra, para ocultar su primer crimen. Nuevamente, padre e hijo actuaron en complicidad para deshacerse de los cuerpos. Un dato que llevó a pensar a los investigadores que no se trataba de un crimen premeditado, sino acelerado e improvisado, fue que los hombres utilizaron lo que tenían a la mano para seccionar a sus víctimas. Bajo esa idea, se cree que no las habían citado con el objetivo de asesinarlas, sino realmente para tener una fiesta desenfrenada con ellas. Pero las cosas se salieron de control. Germán y su hijo John fueron acusados por delitos considerados gravísimos en la legislación colombiana: homicidio agravado y concurso por el delito de desaparición forzada. De ser encontrados culpables, se espera que pasen el resto de su vida tras las rejas. Aunque nunca se difundió si alguna vez admitieron sus crímenes, en su momento se dijo que Germán había intentado defenderse con un argumento insólito. Decía que había estado pasado de drogas durante 8 días y que no recordaba nada en toda esa ventana de tiempo. Casualmente, eran los días que habían transcurrido entre el hallazgo de restos en las alcantarillas y en el cementerio. A la par del avance de la investigación, las familias Rojas y Canelo intentaban afrontar el duelo más difícil. No solo tenían que aceptar la pérdida de las dos jóvenes, sino que afrontar el desgarrador dolor de no saber a ciencia cierta qué había pasado con algunas partes de su cuerpo. En entrevistas que las hermanas de ambas jóvenes brindaron, aseguraron que ese era el costado más trágico y horrendo de esta historia.
Todas las semanas visitaban las tumbas de Karen y Elizabeth, pero sabiendo que estaban incompletas. Desde el momento en que los asesinos fueron detenidos, ambas familias esperaron a que alguno de ellos les dijera por fin dónde habían arrojado las demás partes, pero un silencio absoluto se instaló en el caso y las familias debieron contentarse con esperar la justicia, sabiendo que aquella herida nunca terminaría de cicatrizar. Aunque el caso generó una enorme conmoción al tratarse del desmembramiento de dos jovencitas, la noticia abandonó los medios de comunicación en cuanto se supo de la detención de los acusados. A lo largo de 2023, 2024 y 2025, no hubo más actualizaciones del caso, aunque se puede estimar que si los acusados fueron sometidos a juicio, se les habría encontrado culpables por la abrumadora cantidad de evidencia en su contra. La última novedad en Noticias Caracol, durante septiembre de 2024, hacía un repaso por cómo las fotos publicadas en Facebook por las víctimas habían contribuido a resolver el caso. Los asesinatos de Elizabeth y Karen despertaron un fuerte debate en Colombia, que se renueva cada vez que más mujeres son víctimas de crímenes violentos. El desamparo y la vulnerabilidad parecen el cóctel perfecto para que año tras año más víctimas engrosen la lista de feminicidios en América Latina. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.